Capítulo 18. Luis I. Luis I nació en Madrid en 1707 y murió también en Madrid en 1724 a la edad de 17 años. Tiene el triste honor de ser el rey español con el periodo más corto de reinado, apenas 8 meses. En contraposición con su padre, Felipe V, el reinado más largo de nuestra historia, 45 años. Era el primer hijo de los 4 que tuvieron Felipe V y su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, aunque solo él y su hermano Fernando sobrevivirían. Luis I fue apodado por una parte Luis I el Breve, lo que resulta obvio debido al poco tiempo que reinó. Y por otro lado, también fue conocido como el Bien Amado, pues el pueblo recibió con entusiasmo su llegada tras 46 años en que no nacía un nuevo heredero a la corona. A pesar de su corta vida, Luis I aglutina varios componentes en su existencia dramáticos o cuando menos controvertidos. Por una parte, vivió rodeado de excentricidades tanto de su padre Felipe V, bipolar y neurótico, como de la propia esposa de Luis, Isabel de Orleans, con desequilibrios emocionales que se pusieron de manifiesto esencialmente tras el matrimonio de la pareja. La madre de Luis, María Luisa de Saboya, que era su principal soporte, murió cuando él tenía 7 años. Su padre, Felipe V, contraía nuevo matrimonio apenas 10 meses después con Isabel de Farnesio, de origen italiano, quien se significó por el nulo cariño que profesó a los 2 hijos de su marido, Felipe V. Otra circunstancia atípica que le tocó vivir a Luis es el hecho de tener que asumir el trono con solo 17 años tras la extraña y repentina abdicación de su padre. Y todo ello para morir solo 7 meses después y sin herederos. La infancia de Luis fue tranquila. Era un joven apuesto y sano, pero la muerte de su madre, María Luisa de Saboya, de tuberculosis cuando él tenía 7 años, le marcaría hondamente. A ello hay que añadir que tras enviudar, su padre volvió a casarse a los 10 meses con la italiana Isabel de Farnesio, quien mostraría un absoluto desprecio por Luis y Fernando, con hechos como obligarles a permanecer días enteros encerrados en sus aposentos, sin contacto con el exterior y apartados de la vida cotidiana de la corte. Sin duda, en la animadversión de Isabel hacia Luis y su hermano Fernando, gravitaba el hecho de que estos últimos estaban por delante en la línea sucesoria al trono español a los hijos de Isabel, nacidos del segundo matrimonio de Felipe V con esta. Todo ello bajo la displicencia de Felipe V hacia sus 2 hijos, sin apenas prestarles tiempo ni atención, pues además de los asuntos de Estado que le ocupaban, con el paso de los años empezaron a agudizarse los trastornos mentales del rey, hipocondríaco, bipolar y maniático. La única compañía cercana y afectuosa de Luis era la de su hermano Fernando, con el que mantenía una estrecha relación, sirviéndose el uno al otro de mutuo apoyo. El aislamiento y marginalidad a que fue sometido por su madrastra hizo de Luis una persona solitaria e insegura, sin apenas contacto con el resto de sus hermanos, los hijos del segundo matrimonio de su padre con Isabel de Farnesio, que imbuidos por la maledicencia de la reina les veían como enemigos. Como consecuencia de un tratado con Francia, Luis I contrajo matrimonio con la infanta francesa Luisa Isabel de Orleans. Él contaba 15 años y ella 12. No consumaron el matrimonio hasta 1 año y medio después de la celebración, el tiempo que ella tardó en menstruar. Con el paso de los meses, Isabel de Orleans empezó a mostrar comportamientos excéntricos. Corría desnuda por palacio, tenía desórdenes alimenticios, falta de higiene, consumía excesivo alcohol en actos oficiales y llegó a tener relaciones eróticas con sus criadas. Isabel empezó a evitar los encuentros con su marido, y éste se pasaba los días solo o cazando, y por la noche paseaba por las calles de Madrid, haciéndose frecuente en algunos burdeles. A la par, su padre, Felipe V,
entró en un periodo agudo en sus trastornos mentales. Se volvió agresivo, atacaba al personal de servicio, tenía cambios bruscos de humor, bipolar, dejó de asearse, pasaba días en la cama y luego tenía una actividad frenética. Fingía su propia muerte, tenía alucinaciones y decía ser una rana. Todo un compendio de excentricidades que minaban su razón y su salud, y que de algún modo influyeron en la sorpresiva abdicación que con 41 años Felipe V hizo en su hijo Luis, retirándose a descansar al palacio de la Granja de Segovia, que él mismo mandó construir a imitación de Versalles. Con su nombramiento como rey, Luis apartó a su madrastra Isabel de Farnesio de la corte, pero ésta contaba con una camarilla de colaboradores que la mantenían informada de los asuntos oficiales, entre otros el hecho de que Luis se centrase en la gestión interna del país o en potenciar las colonias de España en América, más que en cualquier atisbo de interés por recuperar los territorios italianos perdidos en la Guerra de Sucesión, motivo que siguió alimentando el odio de Isabel de Farnesio hacia él. La situación en la corte se hacía compleja, con falta de unidad en las decisiones de gobierno, pues a la bisoñez de Luis habría que añadir la fragmentación que existía, por una parte los partidarios de Luis, la nobleza española fundamentalmente, por otra los partidarios de Felipe V, franceses, y los de Isabel de Farnesio procedentes de Italia. Los continuos desvaríos de la esposa de Luis, Isabel de Orleans, llevó al rey a la decisión de confinarla durante un tiempo, a partir del cual la conducta de la reina fue volviendo a cauces de mayor normalidad, lo que conllevó una mejor relación entre ambos cónyuges. Este periodo de mayor estabilidad se vio interrumpido por la enfermedad que contrajo Luis, la viruela. Por miedo al contagio, la casi totalidad del personal de la corte huyó dejando al rey solo en su agonía, salvo por la compañía que le dispensó una de las personas que más quebraderos de cabeza le habían dado, su esposa Isabel, que a pesar de contraer también la enfermedad, se mantuvo al lado de su esposo hasta la muerte de éste, en agosto de 1724, recién cumplido 17 años. Tras la muerte de Luis, Felipe V se vio obligado a asumir de nuevo la corona. De ahí que se le conozca a Felipe V como el rey que reinó 2 veces. Mientras su otro hijo Fernando quedó desolado por la muerte de su joven hermano y sin ningún otro soporte donde descansar su aislamiento y falta de afecto, tanto de su padre como de su madrastra y hermanastros, con los que apenas se relacionaba. Los restos de Luis I descansan en el monasterio del Escorial de Madrid. Luis I ocupa el segundo lugar en el escalafón de los Borbones españoles, siendo un paréntesis en el prolongado reinado de Felipe V, tras abdicar en su hijo Luis y fallecer éste a los pocos meses sin herederos, lo que obligó a Felipe V a retomar la corona.